¿Qué tal? Bienvenidos a los mejores de los nuestros, conversaciones, a este programa itinerante de Radio Televisión Castilla y León por las diferentes provincias de nuestra comunidad para escuchar a esos mejores de los nuestros en las diferentes categorías de los premios Castilla y León. Esta noche vamos a hablar de la protección del medio ambiente en una comunidad, la nuestra, que es, sin lugar a dudas, el pulmón de España. Castilla y León cobija más de la mitad de la masa forestal de nuestro país, una comunidad, también la nuestra, que además es en la que hay más cauces de ríos, nada más y nada menos que 60.000 kilómetros de cauces, que tiene unas reservas hidráulicas formidables que nos han convertido durante muchos años en el enchufe de nuestro país, que tiene 2 parques nacionales, 2 parques regionales y que tiene nada más y nada menos que más de 20 parques, reservas y monumentos naturales. Y un dato también que a mí siempre me ha llamado la atención, una comunidad, Castilla y León, que tiene 200 montañas que tienen más de 2.000 metros, que se dice pronto, y que además también tiene modelos estupendos y además muy premiados en los últimos años, como el modelo del bosque de Urbión, que es ese modelo que pretende gestionar de manera armónica los recursos naturales con las formas socioeconómicas de la zona, siempre atendiendo a los propietarios y sabiendo que para conservarlo hay que atender a ese binomio del bosque y del hombre. Y para hablar de todas estas cosas y seguramente de muchas más que se planteen durante los próximos 60 minutos, esta tarde-noche nos acompañan don Jesús Garzón, que es Premio Castilla y León de Protección del Medio Ambiente en el año 1993. Hay personas que dejan una huella imborrable a su paso que nos anuncia el sendero. Es el caso de Jesús Garzón Heid. Vio la luz en 1946 en la bulliciosa Madrid, aunque sus raíces familiares nos conducen hasta Ciudad Rodrigo. Estamos ante un naturalista con mayúsculas, defensor del medio ambiente y de la biodiversidad. Formó tándem con el burgalés Félix Rodríguez de la Fuente, trabajando codo con codo en la mítica serie de televisión El hombre y la tierra. El medio rural está en deuda con este salmantino de adopción, considerado el padre del Parque Natural de Monfragüe. Optimista y luchador por naturaleza, sueña con cambiar las cosas desde dentro, y en 1984 es nombrado Director General de Medio Ambiente de la Junta de Extremadura. 3 años tarda en abandonar los despachos y actos oficiales para asumir un nuevo reto. Se entrega en cuerpo y alma a la promoción de la transhumancia. Recorre 10.000 kilómetros de cañada real con diversos rebaños. Se mete en la piel de los pueblos nómadas que caminan al ritmo señalado por los ciclos de la naturaleza. Un visionario que considera que no hay que arañar al entorno, tan solo acariciarlo. Es el legado de un hombre sencillo, comprometido, apodado el Pastor del Medio Ambiente. Premio Castilla y León de Conservación de la Naturaleza 1993. Jesús Garzón Heid, el guardián de la biodiversidad. Don Jesús Garzón, muy buenas noches y muchísimas gracias por acompañarnos. Encantado y muy impresionado de esta presentación. Nada, me alegro, yo creo que no hemos dicho nada que no sea verdad. Y esta noche también nos acompaña don Eduardo Galante, que es Premio de Protección, Conservación del Medio Ambiente Castilla y León en el año 2003. Para Eduardo Galante, todos sumamos en la defensa del desarrollo humano y en la protección del medio ambiente. Es el mensaje aglutinador de este pontevedrés del 53, licenciado en Ciencias Biológicas por la Universidad de Salamanca. Director del Centro Iberoamericano de la Biodiversidad, nos encontramos ante una eminencia en el ámbito de la conservación del medio natural. Quienes le conocen destacan su cercanía y su carácter afable. Hace uso de una voz cálida y pausada que no le impide defender con vehemencia sus convicciones.
No rehúye el debate y en ocasiones sus posturas han levantado ampollas entre grupos ecologistas. Galante se presenta como un investigador polifacético entregado a la docencia en la Universidad de Alicante. Su mensaje no deja interrogantes. Afirma que la conservación del planeta no puede estar supeditada a los intereses económicos. Doctor honoris causa de la Universidad Peruana de Piura, la suya es una voz autorizada que traspasa fronteras. Amante de la aventura, ha recorrido buena parte de las selvas tropicales de Centroamérica. Galante es una figura clave en la protección de los parques naturales de nuestra comunidad. En 2003 recibía el Premio Castilla y León de Conservación del Medio Ambiente. Eduardo Galante. Pasión por la naturaleza. Eduardo Galante, muy buenas noches y muchísimas gracias por acompañarnos. No, muchas gracias a vosotros y buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, hoy nos encontramos en el Museo Zuloaga, en Segovia, que es un lugar maravilloso, un lugar estupendo que les animamos a que visiten, que además se encuentra precisamente en esta iglesia de San Juan de los Caballeros, que es una iglesia visigótica que es la más antigua de Segovia y que les aseguro que es un marco estupendo y formidable. Esperemos que así se vea en la televisión para celebrar este encuentro, para celebrar esta conversación. Yo lo primero que quiero preguntarles, y empiezo por usted, don Eduardo, es: ¿creen ustedes que la conciencia medioambiental en nuestro país ha mejorado con el paso de los años? ¿Todavía queda mucho por alcanzar? ¿En quién debemos fijarnos en el caso de que haya que mejorar? Yo creo que mejorado, sí se ha mejorado. Se ha avanzado mucho, sobre todo en los programas didácticos de los profesores, en las escuelas, a niveles de grupos sociales que intervienen en la conservación del día a día con pequeños gestos que juntos hacen una conservación más amable, más cercana a la sociedad. Pero también es verdad que hay un sector social que en los últimos años se ha alejado mucho de lo que es la naturaleza, que se ha encerrado mucho en los entornos urbanos, y eso es un doble contraste. Por una parte, programas que sí que han acercado, y por otra parte, quizá unos sectores sociales que se han alejado. Jesús. Bueno, España, el mundo, Castilla y León, tuvo precisamente en Félix Rodríguez de la Fuente, mi gran amigo y tan prematuramente fallecido, pues el gran maestro. Él fue hizo elevarse el nivel cultural de los españoles y de la sociedad en general en el tema ambiental prácticamente de cero hasta el infinito. Fue un maestro de todos nosotros. Hace muy poco se le nombró doctor honoris causa por la Universidad de Burgos, cosa que a todos nos enorgulleció muchísimo, pero yo pienso que desde entonces esa capacidad educativa de llegar al gran público, de llegar sobre todo a los niños, no ha habido ningún programa, ningún nivel de formación semejante, ¿no? Y desde entonces, desde el año 80, cuando Félix falleció, la verdad es que el planeta pues, se ha visto abocado a problemas ambientales gravísimos, como es el cambio climático, que en aquella época era prácticamente desconocido, y donde tenemos que hacer un esfuerzo enorme, pero un esfuerzo enorme sobre todo con los niños, con la juventud, con los profesores. Porque los niños, a su vez, aunque parezca una paradoja, son los grandes educadores de las familias. Un niño de 4, de 6, de 8 años que llegue a casa hablando de los problemas del planeta, de los problemas del cambio climático, del deshielo de los glaciares, de la subida del nivel del mar, de la población, de 9.000 millones de personas que vamos a ser en un futuro próximo, la distribución de los recursos, la igualdad entre los géneros, los objetivos del milenio, al fin y al cabo, de las Naciones Unidas, es clave. Y ahí falta todavía mucho por hacer. No hay realmente unos libros didácticos y amenos que hablen sobre estos temas, y además hay que buscar esa colaboración de los niños, de la gente joven, de los profesores, para que ellos mismos sean, como son además los herederos de la sociedad que les vamos a dejar, que sean ellos mismos también protagonistas en ese desarrollo de la educación ambiental. Sí, efectivamente, yo creo que es un poco, digamos, a gran escala, la falta de esos recursos didácticos que lleguen a la sociedad, que penetren
a través, como hacía Rodríguez de la Fuente, de medios de comunicación, de imagen, de sonidos, de penetrar en esos programas que había entonces. Pero en cambio, a pequeña escala, yo creo que sí, aquello fue el motor, el impulsor en ese momento de una serie de programas de concienciación. Abrió por primera vez, Rodríguez de la Fuente abría por primera vez los hogares a una visión distinta de la naturaleza, a una necesidad de conservación, y la antorcha la han retomado, pero a pequeña escala. Por eso decía de algunos educadores, que sí, no todos, hay que decir, pero sí, la sensibilidad sí que creo que cada vez es mayor, se hacen cosas cada vez más de pequeños gestos, como comentaba, pero que son importantes para ir conservando. Pero falta mucho todavía, y el problema está en que hay generaciones que quizá están muy alejados de esto. Es la transformación a que hemos asistido en los últimos años es drástica de la naturaleza. La agresión que tiene la naturaleza en este momento en algunas zonas en nuestro país es muy fuerte, y a veces es simplemente por ignorancia de lo que se está haciendo. O sea, no se reflexiona sobre el mal que se hace y la necesidad que tenemos de la naturaleza. Ese creo que es como dice Jesús, es el paso que haría falta dar para que precisamente esos niños muchas familias dejaron de fumar porque los niños decían que no se fumara. Ese es el ejemplo de cómo los niños pueden entrar con un mensaje dentro de las familias. ¿Y hay algún modelo, yo no sé, en Europa o quizás en América, donde usted ha trabajado tanto, que quizás debamos tener como referente, que debamos importar en España desde la perspectiva de la educación, del sembrar desde pequeños, que pueda ser un referente para que ese desarrollo de la conciencia medioambiental sea mayor? En Costa Rica, por ejemplo, donde yo he trabajado mucho, el Instituto Nacional de Biodiversidad, el INBio, tenía un programa que a mí me gustaba mucho el nombre, se llama bioalfabetización. Y entonces iban por los colegios, por las pequeñas sociedades comunales o pequeños pueblos, hablándoles de naturaleza y la necesidad de conservar. Es increíble a veces ver en estos países, a veces en Latinoamérica, la sensibilidad que se tiene hacia la naturaleza, quizá porque no se ha perdido esa conexión que aquí hemos perdido a veces en determinadas áreas urbanas. Y es una sensibilidad que me he encontrado a veces mucho mayor que aquí. Otras veces también dependió el grado de cultura y sobre todo la tradición. Los países anglosajones tienen una tradición en Centro Europa de conservación de naturaleza que a veces se echan falta también en nuestros entornos en ocasiones, pero también es verdad que aquí yo creo que me gusta ver también, ser optimista y ver cómo sí se ha ido avanzando, quizá menos de lo que a uno nos gustaría, pero... Bueno, España es un ejemplo para el mundo de sostenibilidad. Lo ha sido hasta hace muy poco. O sea, el gran sector primario español, el agricultor, el campesino, el artesano, el ganadero, esos han sabido convivir con el territorio y gestionarlo de una forma óptima hasta hace muy pocos años. Y por tanto debemos también mirar hacia este mundo nuestro interno, ¿no? Aquí mismo en Castilla y León pues tenemos ejemplos de escuelas taller, como una que hay cerca de Calatañazor, que es un ejemplo, ¿no?, de gestión de sostenibilidad. Los pinares de nuestros bosques de Urbión, los ganaderos trashumantes, el agricultor del minifundio castellano y leonés, todos son ejemplos a seguir, ¿no? Ahora, a nivel planetario, en Europa tenemos un ejemplo que a mí me entusiasma, que es la cultura Sami, la cultura de los pastores de renos de Finlandia, ¿no? Allí hay en una localidad que se llama Inari, hay un instituto donde los niños van desde los 3 años a conocer la cultura de sus mayores, a aprender además en inglés y en francés, es decir, en alemán, a veces en ruso también, de forma que también aprenden idiomas jugando y practicando, ¿no? Pero aprenden pues a manejar los rebaños, aprenden a desollar una res, a preparar la carne, a guisarla, a conservarla al vacío también con técnicas modernas para exportación, a tallar, por ejemplo, las cornamentas de cara a hacer
mangos de cuchillo o hacer juguetes, en fin, que tienen vídeos muy antiguos del siglo XIX, claro, películas de aquella época que ahora se han digitalizado, donde se ve toda la cultura. Aprenden incluso a cazar pájaros, ¿no? Porque allí en el invierno tan crudo del círculo polar ártico, en el invierno, para aprender a sobrevivir, pues hay que poner lazos para las liebres árticas o para las perdices nivales, ¿no? Y algo que aquí parecería una verdadera agresión a la naturaleza. Sin embargo, ellos aprenden a convivir con la naturaleza. En Europa yo pondría este ejemplo, y en Hispanoamérica es un ejemplo muy claro Cuba. Cuba ahora mismo figura en todos los libros, incluso norteamericanos, con todo el odio feroz hacia el régimen político de La Habana. Sin embargo, los libros norteamericanos, estadounidenses concretamente, ya ponen a Cuba como un ejemplo de sostenibilidad. O sea, un país que dependía de la Unión Soviética, que a raíz de la desaparición de la Unión Soviética dejó de recibir petróleo barato y apoyo político, y cómo se readaptó a una sociedad de supervivencia, pero al mismo tiempo alegre, con el mayor número de médicos, el mayor número de profesores de Hispanoamérica, con unos índices de natalidad y de supervivencia de niños superior incluso a países desarrollados como Estados Unidos o Canadá, capaz de adaptarse a los huracanes, es capaz de evacuar en un momento determinado una gran parte de la isla y convivir todas las familias juntas, sobreviviendo durante semanas a la destrucción de los huracanes, muchos de ellos provocados por el cambio climático norteamericano de los Estados Unidos. Es un ejemplo realmente encomiable a seguir de cómo una sociedad ha sabido adaptarse a los mayores problemas, tanto naturales como políticos, ¿no? Bajando al terreno en nuestro país y desgraciadamente también en nuestra comunidad, todos los veranos tenemos grandes incendios, se arrasan una cantidad tremenda de hectáreas prácticamente de manera irremediable. ¿O sí que hay remedio para esto, don Jesús? Hay remedio porque la prueba es que los incendios es un hecho moderno. O sea, hasta los años 60 o 70 los incendios era algo recurrente. Por supuesto había incendios en verano, pero a toque de campana tañida pues los vecinos acudían, apagaban el fuego, y que hubiera fuegos de más de 50 o 100 hectáreas era algo realmente extraordinario, ¿no? Sin embargo, a raíz de sobre todo pues de las competencias autonómicas y la visión un poco forestal frente a otros aspectos productivos del territorio, pues ha dado lugar a un desapego cada vez mayor de la población respecto a sus bosques, ha dado lugar a que se profesionalizara la extinción de incendios, con lo que ello supone también de problemas pues de negocios dedicados a controlar los incendios, pistas forestales, camiones Cuba, helicópteros, aviones contra incendios, brigadas de incendios que no se dedican más que a apagar los incendios. Antes las brigadas antiincendios trabajaban en la gestión forestal, trabajaban en la limpieza del monte, en la silvicultura, en el cuidado. Pero a alguien se le ocurrió decir que no podían estar unos obreros cansados dedicados a apagar incendios, ¿no? Que tenían una cierta razón, pero para eso hay que hacer turnos, en fin, que hay un problema de fondo que hace que los incendios cada vez sean más graves, más peligrosos y más incontrolables. Por otra parte, está el tema de la prevención en invierno. El hecho de que los fuegos se vean como una cosa tan negativa hace que no se use el fuego como un sistema de control en el invierno, los fuegos controlados. Y el fuego controlado es la gran forma de evitar los incendios del verano, porque andar desbrozando malezas, la productividad de nuestros campos es inmensa, la capacidad de producir de un bosque, de un monte, puede superar las 100 toneladas de materia combustible durante la primavera y la época de crecimiento del arbolado y de los matorrales y de los pastizales, y esto o bien se consume con el ganado
o bien se controla con fuegos controlados en el invierno, cuando no tiene riesgo de propagarse los incendios. El fuego es una herramienta fundamental, el fuego bien gestionado por la población o por los técnicos, ¿no? Y hay que volver a que nos acostumbremos a que en diciembre, en enero, en febrero, en la época en que hace frío, en que hay humedad suficiente, que no se quema el mantillo, el humus del suelo, que no se queman las semillas, esté ardiendo España por los 4 costados para evitar los fuegos de verano. Y es que además muchas de las especies naturales españolas, los robles, las encinas, los alcornoques, muchos brezos, muchas escobas, etcétera, dependen de que haya fuegos en invierno para poderse regenerar y aprovechar además los minerales que provoca el incendio, las cenizas, para fertilizar el suelo. O sea que es muy importante, y para eso tenemos unas universidades magníficas en España y en Castilla y León, que deben de fomentar un debate de fuego sí, fuego no, cómo acabar con los fuegos de verano, pero fomentando los fuegos de invierno, ¿no? Yo creo que soy de esa línea de trabajo. Sí. ¿Algo que añadir? Bueno, es discutible también lo de los fuegos en invierno, porque efectivamente hay que abrir un debate sobre si haría falta provocar tantos fuegos en invierno, pero sí que es verdad que el problema del bosque y de los últimos años de los incendios es un cambio de usos, del territorio. La bombona de butano tuvo gran parte de la culpa de los incendios del bosque. Se dejó de extraer la madera del suelo, de quitar la madera seca, ya no era rentable, era más fácil obtener esa energía desde el gas, desde el butano, etc. Y eso es una de las cuestiones que ha hecho que los bosques ardieran. Teniendo en cuenta que los bosques además están ligados a la cultura y a la historia de los pueblos en cualquier rincón de España y por supuesto en Castilla y León lo vemos, y entonces esos bosques, la gran equivocación ha sido cuando se ha querido decir no tocar la naturaleza, no tocar los bosques, porque hay que buscar una imagen ideal de naturaleza que no existe, que no existió nunca y que el hombre siempre la manejó. El manejo histórico del hombre en relación con la naturaleza es lo que ha mantenido esa naturaleza que estamos ahora viendo, que le damos en nuestras zonas rurales y que es muy importante: el pastoreo, el carboneo, la extracción de esa madera seca. Cuando se eliminan esas actividades tradicionales, empiezan los problemas en este momento, y entonces los incendios es un resultado de esto. Totalmente de acuerdo. Se puede decir más prolijamente, pero nunca con tanta exactitud como lo ha dicho Eduardo. El hombre, y aquí tenemos Atapuerca con homínidos de hace 1 millón de años que ya manejaban el fuego, aunque fuera incipientemente, los paisajes que hoy día conocemos y que queremos y que consideramos tan nuestros y tan importantes y que tienen esa biodiversidad única a nivel mundial como tienen los paisajes españoles, requieren que el hombre los maneje de una forma lo más intensa posible. Tradicionalmente tenemos una experiencia de miles y miles de años en el manejo del territorio y ese manejo es fundamental, y la población rural es la que conoce ese manejo y hay que fomentarla y ayudarla a sobrevivir. Efectivamente, es que además los paisajes que tenemos, y en Castilla y León es uno de los exponentes claros, son paisajes culturales, no son paisajes naturales, porque natural no hay nada. Desde que el Neolítico ahora, desde hace 7000 años que nos llega la revolución del Neolítico a la península ibérica, se ha estado transformando el bosque. ¿Y con qué coincidió? Coincidió con la retirada de los hielos. Por lo tanto, aquí no había grandes cantidades. Lo de la idea de la ardilla saltando de árbol en árbol del Pirineo hasta Gibraltar es bonito, pero simplemente es eso, es bonito, no es real. Usted ha dicho que seguimos mirando a la naturaleza con los ojos del siglo XIX. ¿A qué se refería con esta frase? Sí, cuando yo alguna vez he dicho una frase como esa y otras semejantes, me refiero que seguimos anclados en el pasado en la idea de conservación de la naturaleza. Yellowstone es un ejemplo del primer parque nacional creado con una idea del siglo XIX, incluso que los mismos americanos la han ido variando. Pero hemos heredado un poco esa idea de unas áreas naturales a veces que queremos
imaginamos cómo son, cómo eran, y no queremos que se toque la naturaleza, e incluso ahí ha habido un choque social, cuando desde determinadas administraciones se ha querido conservar la naturaleza y se ha excluido toda actividad humana. Como si la actividad humana, como si el hombre no tuviera que estar integrado en la naturaleza, como si el hombre fuera un extraterrestre que viviera. No, cuando conservamos, cuando nosotros vamos en la naturaleza, la observamos y vemos una zona que es interesante, y para decir que es interesante no debemos decir simplemente que es porque a mí me gusta, que es un motivo estético, por supuesto, pero debemos tener bases científicas también para saber por qué vamos a proteger eso. Y para proteger tenemos que tener datos científicos de que nos digan que eso merece la pena proteger. Porque, y en la época sobre todo que estamos ahora, el dinero es finito. No podemos estar pretendiendo y estar invirtiendo continuamente, a lo mejor en cosas que no estemos sustentando en la realidad social de ese momento y realidad económica. Entonces, cuando he dicho eso, me refiero que tenemos que tener bases científicas, tenemos que analizar la historia de aquel entorno, porque eso está así, la cultura de aquellas gentes que lo mantuvieron, y cuando lo observamos es porque alguien lo manejó a lo largo de siglos, y entonces protegerlo teniendo en cuenta todas esas caras de un mismo prisma que son distintas formas de ver la naturaleza. Totalmente de acuerdo. Incluso los paisajes que puedan parecernos más áridos, como pueda ser la tierra de campos, ¿no?, que se decía, porque llaman tierra de campos a lo que solo son campos de tierra, me parece que era Unamuno que decía esta frase, pues ahora mismo son reservorios biológicos de una importancia mundial. Por ejemplo, una de las aves voladoras mayores del mundo, la butarda, ¿no?, que estaba extendida hasta mediados del siglo XX, desde Corea hasta Portugal, incluso algún pequeño grupo en Marruecos, ¿no? La población mundial son unas 40.000 aves, desde Corea hasta Portugal, pero en Castilla y León hay casi 30.000. O sea que si vemos el mapa de Eurasia, donde España apenas se ve ahí en una esquinita del mapa, y Castilla y León, por supuesto, ni se distingue, ¿no? Resulta que ese punto, ese grano de arroz que sería Castilla y León, tiene el 75, el 80% de la población de toda Eurasia. Y esto es un pequeño ejemplo, por ser un ave muy llamativa, la butarda, ¿no? Pero está el sisón, la ganga, la ortega, los aguiluchos cenizos, muchos de los buitres. O sea, que en España tenemos 100.000 buitres, en algunos casos problemáticos también para la ganadería, ¿no? En ningún país de Europa tiene no ya diga esa densidad, sino ni muchísimo menos, ni un porcentaje mínimo, ¿no? Y de hecho, Castilla y León y España está exportando buitres ahora mismo a Francia, a los Alpes suizos, a Italia, a los Balcanes, etcétera, ¿no? O sea que efectivamente el hombre es, incluso cuando ha alterado los ecosistemas hasta tal punto de ser llanuras cerealistas con una sola especie de cereal, el trigo, la cebada, la avena, ¿no? Pero esos pequeños retazos que quedan junto a los arroyos, esas cumbres de esos oteros que conservan todavía una vegetación natural donde hay insectos de los que se alimentan, por ejemplo, los pollos de las abutardas. La abutarda no podría vivir en una llanura cerealista donde no hubiera insectos, porque los pollos durante su primera fase, las primeras semanas de vida, necesitan hormigueros, necesitan saltamontes, necesitan insectos que hay en las cañadas, en las vías pecuarias, en los retazos de barbechos, etcétera, ¿no? O sea que es fundamental la actuación del hombre sobre el territorio, si no queremos que todo sea un colapso terrible de los ecosistemas, ¿no? Un ejemplo magnífico son las dehesas. Las dehesas es una de las ecosistemas de más diversidad a nivel mundial, si tenemos en cuenta la superficie que ocupan, y es un sistema que si el hombre no interviene y no lo maneja, una dehesa deja de ser una dehesa. Se convierte en un medio totalmente transformado y cerrado. Y sin embargo, nosotros en los estudios que estamos haciendo, por ejemplo en las dehesas en Sur de Salamanca, es impresionante la diversidad que hay y que encierran, desconocida todavía, incluso en muchas partes. Creo que hay tres patas del mismo banco de la conservación o de una misma silla, que son la historia, la cultura y la biodiversidad. ¿Y qué destacarían de la biodiversidad de Castilla y León? De ese conglomerado que cabe en los 91.000, 92.000 kilómetros de nuestra comunidad, ¿qué punto concreto destacarían ustedes? Es que Castilla y León son 4 mundos. Es un mundo eurosiberiano, que son las montañas del norte,
del norte y del este, ¿no? También todo el sistema ibérico, el sistema de Urbión, la demanda, etcétera, que es un resto de la tundra y de la taiga ártica, con urogallos, con armiños, con marta cibelina, que se llamaba antiguamente, la marta de cuello dorado, perdiz pardilla, que en toda Europa está ligada a las estepas y a las llanuras, y aquí está ligada a la montaña. O sea, que es algo, el lirón gris, especies únicas, ¿no? Especies incluso exclusivamente ibéricas, como es el desmán ibérico, el desmán, una especie de rata almizclera insectívora que vive en los arroyos de Castilla y León, donde tienen la máxima densidad a nivel mundial y es exclusiva un endemismo ibérico, ¿no? O sea, que por una parte tenemos ese ecosistema eurosiberiano, el gran ecosistema mediterráneo, que son las dehesas de encina, los alcornoques, la vegetación mediterránea, que aunque se llame mediterránea, está extendida en muy pocos sitios del mundo. En el propio Mediterráneo hay muy poca vegetación mediterránea, porque, por ejemplo, en África, la cuenca mediterránea, el desierto llega casi hasta el propio Mediterráneo. En Italia o en los Balcanes, los Alpes y la vegetación alpina, los hayedos, etcétera, llegan hasta el propio Mediterráneo. O sea, hay muy pocos sitios que realmente tengan vegetación mediterránea, exclusivamente que no sea la península ibérica, que sea España, que sea Castilla y León, ¿no? Como la gran región de Castilla y León. Pero luego tenemos los endemismos, es decir, que la península ibérica durante 300 millones de años ha estado a la deriva en la deriva de los continentes, entre África, América y Europa, ¿no? Con lo cual también hay un montón de especies únicas. O sea, que se puede, realmente es un crisol, es un laberinto de especies ibéricas, mediterráneas, eurosiberianas, africanas, porque también en el terciario toda la vegetación que desapareció en África, pero se ha quedado conservada en muchos valles de Castilla y León aislados, ¿no? O sea, que realmente es una verdadera joya de biodiversidad, sin tener en cuenta que cientos y miles cientos de millones y quizá miles de aves insectívoras, de aves invernantes, las grullas, los miranos reales, los aguiluchos pálidos, los esmerejones, los zorzales, los estorninos, de toda Europa, cuando Europa se hiela en invierno, vienen a invernar a Castilla y León, las avefrías, las aguanieves que llamamos aquí, las becadas. O sea que realmente Europa sería otro planeta sin Castilla y León y sin la fauna y los ecosistemas de Castilla y León, ¿no? Sí, no, totalmente de acuerdo, poco casi ya que añadir, ya con el repaso que ha dado Jesús a todo. Sí, pero me gustaría retomar el tema de la dehesa, porque ahora mismo el planeta Tierra se encuentra en un problema gravísimo, ¿no? Por un lado, el cambio climático, la temperatura del planeta en las próximas décadas, no en los próximos siglos, de aquí a fin de siglo, del siglo XXI, seguramente va a aumentar 4 grados de temperatura. Imaginemos nuestros veranos con 45 grados, si tienen 4 grados más, ¿no? Prácticamente insoportable. Y es que además, por cada grado de temperatura, la humedad ambiente disminuye un 10%, con lo cual la sequía también va a ser mucho más grave. Las lluvias van a ser mucho más torrenciales. No es que vaya a llover menos, pero va a llover de una forma distinta, mucho más, de una forma menos regular, etcétera, ¿no? Entonces, la humanidad se enfrenta a 3 o 4 grandes problemas. Uno es el alimento, que haya alimento para 9.000 millones de personas. Otro es el abastecimiento de agua potable de alta calidad. Otro es la energía, que tengamos energía para calentarnos, para guisar, etcétera, y también la biodiversidad, porque la biodiversidad es una riqueza también para el futuro, que tienen que saber la humanidad del futuro, que muchas especies que hoy día casi ni conocemos pueden ser utilísimas para la sociedad del futuro, ¿no? Y la dehesa es un modelo que se plantea ahora mismo a nivel mundial como la solución a todos estos problemas. La dehesa produce alimentos, cereales, leguminosas, puede tener garbanzos, puede tener trigo, porque debajo de los árboles se puede sembrar. Los árboles producen energía, puesto que las ramas de las encinas y de los alcornoques y de los brezos, etcétera, pues se pueden hacer carbón, que es una energía de altísima calidad.
conservan el suelo y por tanto la biodiversidad y la acumulación de agua en profundidad para que haya manantiales, para que haya fuentes, etcétera. Y producen un alimento sostenible como es el ganado, la ganadería de vacas, de caballos, de cerdos, de ovejas, de cabras, que son carne de alta calidad, leche de alta calidad, leche transformable en quesos, pieles para vestirse o para la artesanía, los curtidos, etcétera, lanas para los textiles. O sea que tenemos un modelo de Zamora, de Salamanca. El modelo es bueno, pero... Un modelo que es exportable al planeta. Sí, pero es bueno, pero lo que no es bueno es la transformación que se está produciendo de la explotación de la dehesa. Bueno, pero eso es reversible. Porque se están cambiando desde las razas autóctonas de ganado el sistema de producción de dehesa. El envejecimiento de la dehesa en este momento es por una mala praxis que se está llevando a cabo en cuanto a los árboles. La ganadería que se está introduciendo no tiene nada que ver ya con la ganadería en muchos sitios, ya con la ganadería autóctona. Y esas razas no están adaptadas al sistema de dehesa. O sea, el sistema de dehesa tal como la tenemos nosotros en Mediterránea, la dehesa de Salamanca, por ejemplo, en Extremadura pasó lo mismo, Andalucía. Ese cambio de la sobreexplotación que se está produciendo está llevando a un problema grave de pérdida de diversidad en las dehesas. ¿Usted cree que el cambio climático es imparable? Un poco a la vista de algunos... Sí, el cambio climático es imparable, es algo que empezó y no lo podemos parar. O sea, el que diga que el cambio climático lo vamos a frenar, no se puede frenar. El cambio climático no cambiará. Lo que podemos es mitigar. Podemos hacer acciones, tenemos capacidad para analizar lo que hemos hecho, tenemos capacidad para analizar lo que está pasando. El cambio climático no es nada más que una parte del cambio global. El cambio climático es la manifestación de un cambio global que hemos imprimido al mundo, a nuestros ecosistemas, mediante fragmentación, alteración, sellado de territorio, etcétera. Y eso, una de las razones es el cambio climático. Y ese cambio climático está produciendo un aumento de temperatura continuo y ese es uno de los factores que tenemos que prever. No podemos parar, pero tenemos que prever qué va a pasar en el futuro. Si ese cambio climático que ahora mismo está en un incremento de unos 0,7 grados de media que se ha producido, pero que se prevé que podría, como decía Jesús Garzón, de aquí a final de siglo podrían ser 4 grados, significa que las áreas protegidas que estamos haciendo ahora, a final de siglo, no servirán para nada. Y no servirán para nada porque las especies tendrán que haberse desplazado, no podrán vivir en esas zonas. Y eso hay que preverlo. Hay modelizaciones ya hechas en este momento de especies que estamos protegiendo áreas para proteger esas especies y no van a poder vivir dentro de 50 años ahí porque se van a tener que desplazar. El problema es que hace 10.000 años, cuando terminaron los hielos, las especies se podían desplazar porque la naturaleza no estaba cortada. Ahora está fragmentada, aislada y las especies, muchas de ellas no podrán desplazarse y estarán abocadas a la extinción. Es un problema que es real, que sabemos que está ahí y que tenemos que buscar la mitigación de nuestras acciones y prever qué lo podemos hacer. También es verdad que no todo tiene que ser catastrófico, entonces también es verdad que de ahí tenemos que sacar nuestras propias conclusiones y nuestras propias acciones futuras con respecto, sobre todo, van a cambiar hasta las agriculturas. Hay cultivos que no se podrán dar donde se están dando, hay variedades de vino que ya no se pueden dar. Yo fui uno de los autores que hizo el informe de cambio climático en España ya hace muchos años, yo creo que fue en el 2003, ya no me acuerdo. Y cuando estaba haciendo el informe aquel de cambio climático, recuerdo que reuní mucha información, muchos colegas me ayudaron, me mandaban informaciones y había una cosa que me llamó la atención, era el vector transmisor de la peste equina y de la lengua azul. Estaba la distribución de aquel vector, que es una mosca de pequeño tamaño, estaba en el Andalucía y penetraba un poco por Castilla y León. El modelo matemático que me presentaron y que me enviaron cuando estaba yo haciendo aquel informe,
preveía que en unos años podía estar en Cataluña y en menos de 20, 30 años llegar a Bélgica. Parecía exagerado. Salió el informe y a los 2 años estaba cogiendo en Cataluña el vector que no se conocía hasta entonces. El cambio climático está propiciando cambios de distribución de especies, desaparición de muchos sitios. Hay especies que viven en cumbres de montaña que suben hasta la cumbre. Cuando lleguen a la cumbre ya no pueden subir más, desaparecerán. Porque es una cosa curiosa que a veces las personas no piensan. En la península ibérica, y Castilla y León lo tiene, nuestras montañas son transversales, no son de norte a sur. Por lo tanto, no hay un corredor de montañas que distribuyen las especies hacia arriba. Los que están en el sistema central podrán estar desde la Sierra de Gata hasta Guadarrama, pero no van a llegar a la Cantábrica, por ahí. Entonces, es un problema de aislamiento y eso tenemos que conocerlo. Sí, yo cuando fui consciente de este problema hace unos 30 años, precisamente empecé el proyecto de recuperar la transhumancia para unir esas cordilleras transversales este-oeste, paralelas, Pirineos, Cordillera Cantábrica, Sistema Ibérico, Sistema Central, Montes de Toledo, Sierra Morena, para unirlos con la transhumancia. O sea que precisamente España tenía en este sentido, o tiene una ventaja inmensa respecto a otros países, y es que desde el siglo XIII tenemos una red de vías pecuarias que cubren el 1% del territorio nacional, es decir, que es una superficie ya muy considerable para estos fines, de norte a sur, básicamente. Hay algunas de este a oeste, como es la Cañada Soriana Occidental o la Burgalesa, pero la mayoría son norte-sur, uniendo todos los valles del Guadalquivir, del Guadiana, del Tajo, del Duero, hasta el Miño, hasta el Sil, por ejemplo, aunque incluso los de Castilla y León a veces no lo recordemos, pero toda nuestra zona de Ponferrada, del Bierzo, es el Alto Sil, es el río Sil, ¿no? Y estas vías pecuarias, estos corredores ecológicos, corredores verdes, estos que fomentan la conectividad, la conexión entre toda la península ibérica norte-sur, para que sean realmente útiles, tienen que ser utilizados con el ganado. ¿Por qué? Porque una especie salvaje, pongamos una lagartija, un insecto, un escarabajo, o una flor, no digamos ya una planta, una orquídea, etcétera, tarda mucho en desplazarse. Pero el ganado se desplaza muy rápidamente, andando por las cañadas, se desplaza 20 kilómetros por día. 20 kilómetros día al lado de nuestra alta velocidad, nuestros trenes y nuestras autopistas parece muy poco, pero 20 kilómetros día son 200 kilómetros en 10 días. Son en un mes 600 kilómetros. Y 600 kilómetros más o menos es la distancia desde el Valle del Guadalquivir o del Guadiana hasta el Valle del Duero. ¿Qué supone esto? Que como el ganado va atravesando cumbres montañosas, Sierra Morena, Montes de Toledo, el Sistema Central, la Sierra de Béjar, la Sierra de Gata por el puerto de Perales, Gredos por el puerto del Pico, el puerto de León entre Segovia y Madrid, los puertos de Somosierra, etcétera, está pasando de 300 metros de altitud a más de 2.000 metros en muy pocas semanas. Y si ya sigue hasta Urbión, hasta La Rioja, hasta Demanda, o hasta la Cordillera Cantábrica, hasta Picos de Europa, hasta Sanabria, hasta Somiedo, a Leitariegos, etcétera, estamos subiendo a 2.500 o 3.000 metros de altitud. El ganado. Pero resulta que cada 1.000 ovejas diariamente transportan de 3 a 5 millones de semillas. Semillas predigeridas que han comido, que han ido pastando por el camino y que al ser excretadas tienen una capacidad de germinación mucho más alta aún que si no hubieran sido comidas por el ganado, ¿no? O sea que tenemos máquinas de conservar la fertilidad y la biodiversidad, porque además de las semillas también transportan abono, cada rebaño de 1.000 ovejas, por poner un tipo además muy generalizado en Castilla y León, producen de 3 a 5 toneladas diarias de estiércol, en contra de la gravedad. Podemos subir desde el nivel del mar hasta las montañas de 3.000 metros, semillas, fertilidad, biodiversidad,
generando empleo y generando productos de alta calidad como son nuestros lechazos o nuestros terneros o nuestros chivos o nuestros cabritos o nuestros potros, ¿no? Con lo cual estamos hablando del futuro, de un futuro que tenemos que comprender, porque es que además cada 1000 ovejas están generando 2 puestos de trabajo. Si hemos perdido en Castilla y León 3 millones de ovejas en los últimos 10 años, estamos hablando de 3000 puestos de trabajo. De 3.000 puestos de trabajo para siempre, y conservando la naturaleza, la biodiversidad, la cultura, el turismo, porque todo esto va ligado también al desarrollo social y desarrollo económico, con lo cual estamos hablando de una industria fantástica, nuestra, autóctona, que se remonta al Neolítico, como decíamos, de hace 6.000 años, y que está a nuestro alcance. Pongámonos manos a la obra, ¿no? Hablábamos de turismo ahora en una comunidad como Castilla y León, que es líder en turismo de interior. Hablamos mucho de nuestra riqueza patrimonial, pero también, ya lo hemos comentado en este programa, la riqueza de los espacios verdes, de los espacios naturales. ¿Cómo se puede hacer sostenible? ¿Cómo se puede hacer compatible esa dualidad entre el turismo y la protección del medio ambiente? Por ejemplo, usted que ha trabajado tanto todo el tema de las ignitas, de esos espacios que al final atraen a mucha gente por una cuestión de curiosidad, ¿no? Ya, sí, yo creo que, vamos, es acercar la naturaleza al turista, y hay una demanda cada vez mayor de eso, y no lo veo en absoluto que no pueda ser incompatible, no veo el por qué había de serlo. Simplemente es el que busca naturaleza, es un turista respetuoso, es un turista curioso, un turista que quiere conocer lo que hay allí, y Castilla y León tiene unos valores impresionantes, porque si estuviera en manos probablemente de otras ideas de empresarios, que los hay, y hay iniciativas empresariales de ese tipo en Castilla y León, pero a mí a veces me asombra cómo no han salido más iniciativas de este tipo, porque hay grupos de naturalistas, de turistas, grupos, familias enteras que están dispuestas a pagar por venir a ver naturaleza en este momento. El tema, unir a veces, no. El problema es que hemos tratado el patrimonio en general como compartimentos estancos. El que viene a ver románico, viene a ver románico. El que viene a ver naturaleza, viene a ver naturaleza. El que viene a ver aves, viene a ver aves. Y el que viene a ver plantas, como si no fuera toda una integración. ¿Por qué no vender el patrimonio de Castilla y León? Como, mire usted lo que unos hombres hicieron, que es el románico, las rutas magníficas que tiene, pero mire también lo que hicieron, el paisaje que tiene, y mire la naturaleza que sigue manteniendo. O sea, es vender todo eso en un paquete que se puede hacer perfectamente, y desde luego potenciar el turismo de naturaleza creo que es una necesidad absoluta, porque son ingresos, puestos de trabajo, es dar a conocer algo del propio, es saltar las fronteras a nivel no solo nacional sino internacional, y eso lo han hecho, parece mentira, otros países como por ejemplo países en Latinoamérica. Cuando yo voy, te venden la naturaleza, y la gente viaja a Costa Rica para pasearse por unos puentes a 40 metros de altura por encima de las copas de los árboles, y está contenta si ese día ha visto un par de aves y un mono. Aquí en Castilla y León lo tenemos, y pagaría mucha gente por ver lo que hay, y yo sé que ahora mismo ya están haciéndolo. Creo que es perfectamente compatible esos programas, y serían además deseables, porque eso es difundir la naturaleza, es formar a la gente, y eso se lo llevan a casa, y además no solo hay que enseñarlo, sino hay que explicarlo, hay que transmitir el valor y hacerlo que cuando se vayan lo hayan hecho suyo. Hay una cuestión que me gustaría preguntarle a usted, don Jesús, que ha ejercido una responsabilidad política, y es, hace ya años, ahora con perspectiva desde la distancia, ¿cree usted que en estos momentos el medio ambiente está excesivamente politizado? Es cierto que vivimos en un contexto, y no lo digo en sentido despectivo, quizás sí con cierta carga peyorativa, que el medio ambiente está excesivamente politizado, y que, por ejemplo, los movimientos ecologistas, que yo creo que han hecho mucho bien, también en parte han pervertido esa
sensación general de la protección del medio ambiente? Pues yo creo que es que el medio ambiente todavía no se considera, o sea, no es que esté politizado, es que casi no existe. O sea, es algo tan fragmentado y tan perdido, pongamos el caso de nuestro ministerio actual. O sea, es que el Ministerio de Medio Ambiente no existe porque está en un macro ministerio de Agricultura, de Pesca, de Alimentación, donde el medio ambiente, que debiera ser transversal, o sea, es que el medio ambiente debe impregnar todo, o sea, el Ministerio de Fomento, pues no hay otro ministerio que afecte más al medio ambiente muchas veces que una carretera mal trazada, una autovía, un tren de alta velocidad que no ha respetado una serie de valores que hay en ese paisaje, ¿no? Puede ser, por ejemplo, el caso del AVE Madrid-Sevilla, que rompió totalmente los territorios del lince ibérico en Sierra Morena, etcétera, ¿no? O sea que yo creo que no. Los grupos ecologistas, y yo soy ecologista también, desde luego no reniego a ello, aunque soy cazador y pescador y ganadero y todo lo que se quiera decir de mí, pero han cumplido una función importantísima, aunque solo sea de denuncia. Muchas veces no han podido pasar de llamar la atención con sus denuncias de problemas graves y, de hecho, la crisis actual, la crisis económica actual, el problema de las urbanizaciones costeras, la crisis de nuestros bancos, de nuestra sociedad en general, el paro obrero que tenemos ahora mismo terrible en España, es un resultado de una política que no ha tenido en cuenta el medio ambiente. O sea, se sabía desde hace 10, 20, 30 años y se denunciaba por los grupos ecologistas, y no solo grupos ecologistas, economistas muy importantes, ¿no?, como Naredo, o filósofos que todos tenemos en mente, que estábamos en una sociedad insostenible. Cuando se ha hundido esa sociedad, no se ofrecen alternativas, y las alternativas precisamente están en el medio ambiente. Ahora bien, yo en ese sentido sí soy totalmente contrario a que surjan partidos políticos que hagan bandera del ecologismo. Todos los partidos políticos, desde la derecha a la izquierda, tienen que asumir la ecología y el medio ambiente como una base fundamental de sus programas, porque es nuestra supervivencia lo que está en juego. Estamos viendo que todos los problemas que hay ahora actualmente, la mayor parte de ellos, están relacionados con un sistema socioeconómico equivocado, ¿no? Entonces tenemos que volver atrás. Los problemas de la dehesa, por volver a la dehesa que comentas, de que se están actuando negativamente, eso es reversible. Es fácilmente reversible con un poco de sentido común y con la ayuda de la universidad, ¿no?, de los científicos, de los estudiosos. Pero también los estudiosos y los científicos están al margen de la política, y eso no puede ser, porque precisamente ellos son los que los científicos, los universitarios, los que deben de marcar las líneas maestras de un desarrollo sostenible. Si resulta que los políticos niegan, por ejemplo, el cambio climático, cuando va a ser uno de los grandes problemas que tengamos en los próximos años, y que tengamos que dejar además a las generaciones futuras preparadas para adaptarse y mitigar ese cambio climático, pues lógicamente estamos suicidándonos. Entonces es muy importante que el medio ambiente impregne la política a todos los niveles, que todos los ministerios, pues pensamos en el Ministerio de Industria, el Ministerio, como digo, de Fomento, el Ministerio de Cultura, el propio Ministerio de Defensa, tiene que tener, además tiene unos campos de tiro, tiene unos aquí en Castilla y León, por ejemplo, el campo del Teleno, pues que puede ser un ejemplo también de sostenibilidad y de aprovechamiento. Aquí al lado de Valladolid tenemos otro campo de tiro muy importante, en Tudela de Duero, que también es un ejemplo de una zona verde, de una zona protegida, muy cerca de la capital de Castilla y León, ¿no? O sea que debemos de dar un salto cualitativo importante, pero urgente. Y en ese sentido, pues yo creo que todos estamos a disposición de nuestros gobernantes, de nuestros presidentes, de nuestras consejerías, para apoyarles en todo. No nos han dado el premio de Castilla y León por no hacer nada, sino por haberlo hecho y por estar dispuesto a seguir haciéndolo, ¿no? Sí, no, totalmente de acuerdo. Yo creo que el medio ambiente lo que debería ser siempre transversal, y lo que debería era promoverse mesas de encuentro
de distintas formas de verlo, la naturaleza. Yo, si una cosa siempre dije y saqué y aprendí de mi etapa como presidente del Comité Español de la UICN, era que era un lugar de encuentro de administraciones, ecologistas más duros, grupos naturalistas que lo veían de otra forma, científicos, y allí nos sentábamos en la misma mesa, no había discusiones, simplemente había opiniones e intentar buscar encuentros de todas esas ideas y confluir. No podemos seguir viendo con posturas extremistas el medio ambiente, no podemos ni proteger todo ni destruir todo, sino tenemos que, entre todos, buscar la forma de buscar desarrollo económico-social y conservación de la naturaleza, y con una visión de futuro de dejar lo que tenemos para las generaciones futuras. No tenemos ningún derecho a destruir, no dejarles para el futuro esa naturaleza, pero tampoco tenemos ningún derecho a no dejar cultura y formación y desarrollo económico. Dos últimos datos y un mensaje suyo para acabar de moraleja. 2 razas autóctonas desaparecen en el mundo a la semana, algo que apuntaba antes don Eduardo Galante con el tema de las dehesas y el ganado de las dehesas. Y un dato que usted ha utilizado en alguna ocasión, y es que la desertización en el mundo supone 40.000 millones de pérdidas de euros al año. Son 2 datos no precisamente muy optimistas. ¿Qué mensaje lanzaría usted a la gente que nos esté viendo hoy? ¿Un mensaje no tan optimista o sí un mensaje positivo? Bueno, yo soy optimista por naturaleza, y nunca mejor dicho, ¿no? Porque si no, pues no estaría trabajando en este tema de conservación de la naturaleza. En España tenemos también una biodiversidad de razas autóctonas única. Por ejemplo, tenemos 40 razas distintas de vacas, 40 razas distintas de ovejas, y todas además seleccionadas durante siglos para alcanzar su máxima productividad, bien sea en leche, en carne, en prolificidad. O sea, una vaca, por ejemplo, de razas exóticas vive 6 años, 8 años. Una raza, cualquier vaca autóctona española vive 25 años, es decir, 25 años prácticamente criando un ternero todos los años, produciendo de uso múltiple, de trabajo, de leche, de carne, de pastoreo para aprovechar los recursos naturales. Sí, no, es que ha sido una selección del hombre, claro, de razas autóctonas, de variedades locales, desde gallinas a caballos, vacas, ovejas, a vegetales. Una morucha en una dehesa de Salamanca no tiene la misma resistencia una vaca holandesa que se meta. ¿Por qué? Porque la hemos seleccionado el hombre. Allí, esa vaca en verano tiene 40 grados, resiste 40 grados al sol, y en invierno las heladas y la 20 nieve. bajo cero, claro, exacto. Y entonces, pero eso es selección natural, es parecido a la selección natural y a la evolución, pero acelerada por el hombre y seleccionando especies. Esa es una pérdida enorme de biodiversidad también. O sea, no solo es la silvestre, sino las pero razas aún la cultivadas. tenemos, conservémosla y difundámosla. O sea, España ha sido el país que ha exportado razas autóctonas a todo el mundo. La merina, que está en Australia, Nueva Zelanda, en el Cono Sur, está en Norteamérica. Nuestras cabras son las que han cubierto en muchas de las zonas, problemas alimenticios de muchas zonas del mundo, etcétera, ¿no? Entonces, lo tenemos, o sea que hay que ser optimista, puesto que esas razas las tenemos, si las valoramos y nuestros políticos colaboran en su conservación, puesto que tenemos al paisano, al hombre del campo que las sabe manejar y que se ha criado con ellas y que las ama como si fuera de la familia, tenemos todo por delante, ¿no? Bueno, últimamente nos faltan pastores también, pero... En eso estamos. Yo ahora mismo tengo 6 o 8 chicos y chicas de menos de 30 años trabajando en el pastoreo, en la transhumancia, y podemos generar 3.000 puestos de trabajo en 10 años sin ninguna inversión complementaria, si las autoridades nos Usted ha llegado a decir que en el mundo hay 200 millones de pastores, que son unos cuantos. Efectivamente, pero pastores además que son depositarios de unos conocimientos únicos para poder sobrevivir en el futuro inmediato, desde los desiertos del Sahara hasta las tundras del Gobi o de Mongolia, ¿no? Bueno, señores, podríamos seguir hablando, seguro que sí, otra hora. Ya el tiempo nos ha pillado. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Queríamos tener, es así, este pequeño detalle con ustedes. Es un cuadro de un pintor palentino, don Félix de la Vega. Yo creo que es un retrato estupendo y formidable.
y una buena manera, yo creo que de acabar esta conversación. Ha sido un privilegio, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a la Don Junta por Eduardo, invitarnos. don Jesús. Y nada, nosotros nos vamos simplemente citándoles la semana que viene a la siguiente conversación, en este caso con los premiados en las artes, nada más y nada menos que con don Venancio Blanco, yo creo que uno de los grandes escultores del siglo XX, salmantino también, y con don Antonio Jiménez Rico, burgalés, uno de los grandes directores de cine de nuestro país en los últimos 30 o 40 años. Será desde Burgos, desde el Museo de la Evolución Humana, nosotros les esperamos.